Sache Mojos. Así, con énfasis, queremos saludarles, darles la bienvenida al programa cultural de la radio. Buen día, señoras. Ejamepco Meme Noviono. Buen día, señores. Ejamepco Tata Noviono. Tenemos varios temas para ofrecerles en esta edición. Mucho, bastante sobre los institutos de formación artística, porque comienza el año, comienzan clases, periodos lectivos, interés de nuevos estudiantes, a dónde van los bachilleres. Aquí les vamos a dar una orientación. También tendremos sobre la cachuela chapacura, la famosa cachuela chapacura. Una entrevista también sobre un tema especial, coincidente con el momento político que vive el país, historia política en la región y algo más habrá aquí. Tome su sitio, que ya comenzamos Sachemojos. Formación artística este año. Empiezan las inscripciones en los institutos de formación artística para la gestión 2026. Como en todo el sistema educativo nacional, los institutos de formación artística también están interesados en captar alumnado. Uno de los que sacó convocatoria es el Instituto de Formación Artística y Turismo de San Ignacio de Mojos. La Escuela de Música de San Ignacio, como se le conoce más popularmente, ofrece las carreras de música clásica con diferentes especialidades instrumentales y además el Instituto Mojeño forma profesionales en canto lírico. Es una de las pocas instituciones, al menos en el Beni, quizá la única que ofrece esto de canto lírico y música clásica. Estas dos especialidades se muestran en el ya reconocido Ensamble Mojos, el grupo musical que es principal emblema del departamento y obviamente del Instituto Mojeño a nivel nacional e internacional. Las pruebas de admisión en San Ignacio se tomarán del 19 al 23 de enero, esta semana, para nuevos alumnos. Las clases comenzarán el 2 de febrero, como en todo el sistema nacional, conforme al calendario. También ha invitado a los bachilleres un instituto en Trinidad, el Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón Casanovas. El Instituto IFA Ligerón ofrece las carreras de técnico superior en música boliviana, que dura 3 años, y de técnico medio de artes plásticas y visuales, con duración de 2 años. También el IFA Ligerón Casanovas dicta cursos cortos de formación artística básica para niños desde los 6 años y también cursos de capacitación en música y artes plásticas para toda edad. ¿Quiere usted ir? Puede ir. En Trinidad también está el Instituto de Formación Artística Edelmira Limpias. El Instituto Edelmira ofrece las carreras de técnico superior en violín, en flauta, en guitarra, en órgano electrónico y en acordeón. Violín, flauta, guitarra, órgano y acordeón. Pueden postular bachilleres para estudiar 3 años en el Edelmira Limpias. También ofrece cursos de formación artística básica, incluso para niños desde los 8 años. Otro centro de estudio superior en materia artística es el Instituto Universitario de Artes, instituto de la Universidad Autónoma del Beni. Esta unidad enseña música y artes plásticas con la condición de que sean bachilleres. La inscripción se podrá hacer hasta el 3 de marzo. Ya comenzaron las inscripciones. Las clases empiezan el 9 de marzo, es el calendario universitario. El horario de clases es desde las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Sigamos revisando qué se puede estudiar este año en arte. El Centro de Capacitación Artística de Artes Plásticas Gil Coimbra Hopi es otra unidad que ofrece esto también. Este centro, que lleva el nombre de uno de los mejores pintores bolivianos, Gil Coimbra Hopi, este centro enseña dibujo, pintura, cerámica y artesanía, elaboración de artesanías. Este instituto tiene una característica, no acepta muchos alumnos, 20 alumnos por carrera. Si hay más, entonces toman examen. Es especial el instituto, el Centro de Capacitación Artística Gil Coimbra. Está aquí en la zona Belén, en Trinidad. Las inscripciones comienzan este 19 de enero. Otra institución que ofrece capacitación es el Plan Mojos, es decir, las escuelas taller del Plan Mojos en Trinidad y San Ignacio, en este caso, este año. En San Ignacio de Mojos, este año habrá nuevamente el taller de tallado en madera y policromía. Un año de duración, un semestre, el segundo semestre. La escuela recibe a jóvenes de 16 años en adelante. Requisitos: fotocopia de carnet, fotocopia del certificado de nacimiento. Esta escuela taller del Plan Mojos es 70% práctica, mucho de práctica. Ahí les dan herramientas, materiales, la madera seguramente, para los alumnos. Este curso, esta escuela taller, no cobra, no tiene costo. Es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT. Estos, los principales centros de formación artística en el departamento. Vamos a seguir dando en el curso de los próximos programas la información de otros centros del Beni. Sigamos, espérenos que ya regresamos. Beca para pintores. Una oferta especial para pintores principiantes ha llegado desde Inglaterra hasta Bolivia. Gracias a un amigo del programa, hemos recibido una copia de la convocatoria de la organización Gasworks de Londres, para un curso de formación en esa ciudad de Europa, en Inglaterra. La institución apoya el desarrollo profesional de pintores que empiezan a trabajar. Gasworks ofrece una residencia en Londres, la capital de Inglaterra, de 11 semanas. 11 semanas son 2 y medio meses, para un plan de desarrollo técnico, intercambio cultural y experimentación artística. Ven qué interesante parece esto. Desarrollo técnico, intercambio cultural y experimentación artística. El objetivo es que los artistas investiguen y desarrollen nuevos trabajos, nuevas ideas, su técnica. Es una beca financiada por la Fundación de Arte Contemporáneo Boliviano. Fundación es una entidad privada a la que contribuyen donantes. Parece ser que, no tengo todavía la información completa, parece ser que esta fundación está integrada por bolivianos que viven en Inglaterra, en la Gran Bretaña. La convocatoria está dirigida a artistas visuales bolivianos que estén iniciando su carrera. No importa la edad, pero hay un requisito. Siempre hay requisitos. Además de saber su arte, tienen que saber inglés. Nivel moderado. Conocer el inglés, porque claro, las clases son allá, en Londres, entre septiembre y diciembre. Si no dominan el inglés, por lo menos moderado, a nivel moderado, pero son seleccionados, porque hay que postular, si son seleccionados y no saben inglés, pueden hacer un curso acelerado desde ahora, curso que será pagado por la fundación. La beca es completa. Es una oportunidad única. La postulación se recibe en un sitio de internet, todo es virtual, donde se llena un formulario. Anímense los pintores jóvenes, prueben.
hay que animarse. ¿Cómo se hace? Hay una página en internet que se puede utilizar para esto, es www.gasworks.org.uk. Gasworks, Gasworks, gasworks.org.uk, Reino Unido. Allá pueden ubicar, entran a ese sitio y hay una ventana que dice Residencias para artistas bolivianos. Ahí encontrarán la información necesaria. Debo complementar que la entidad que otorga la beca es la Fundación de Arte Contemporánea, entidad privada que fue creada en el año 2018 para crear oportunidades que enriquezcan, que den mejores posibilidades a la educación de los artistas. El sitio en internet dice que su objetivo es lograr que los museos, las universidades y las galerías de arte de Londres se interesen en el arte visual boliviano. Qué interesante. Mi aplauso para esta Fundación de Arte Contemporáneo que financia esto. Una residencia es, lo aclaro un poquito, una residencia es la estancia en un lugar por un tiempo determinado para hacer algo. En este caso son los pintores que tienen que ir allá, a Londres, le pagan todo, pasaje, todo, y van a estar entre septiembre y diciembre. Parece que entre octubre y diciembre, pues son 2 semanas y media, algo así. Y la estancia es en un sitio, les dan vivienda, alimentación y unos billetitos para gastar en lo mínimo indispensable. Es muy interesante, anímense. La cachuela entre Beni y Santa Cruz. El pasado mes de diciembre 2025, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz publicó su boletín número 85. En este boletín 85 hay un informe, un artículo de uno de sus integrantes en el que se refiere al caso de los límites entre Beni y Santa Cruz. Un temita, una discordia entre Santa Cruz y Beni. El informe de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz reitera la postura cruceña de que ese departamento, Santa Cruz, tiene la razón en el asunto para concluir que Piso Firme está en su jurisdicción. Lo sostiene el informe indicando que la cachuela Chapacura sobre el Río Blanco está en otro sitio, diferente al que defiende el Beni. Una cachuela sobre el Río Blanco son unas afloraciones de piedra, porque esa es una zona geológica que así se expresa. Son piedras enormes, pedrones, que provoca la irregularidad en el recorrido del río, del agua, en el Río Blanco, la cachuela Chapacura. Dice este informe que la cachuela no es ese donde hay una señal instalada por el IGM, sino en otro. Bueno, al tratarse de un aspecto técnico del tema, aquí en Sachemojos consideramos necesario recabar una respuesta al Beni sobre este asunto. Para esto consultamos al abogado Mauricio Paz Barberí. Él es responsable de la Comisión de Límites del Beni, dependiente de la gobernación del departamento. En primer lugar, el experto dice que el Instituto Geográfico Militar colocó en 1987 un bulón en el sitio reconocido como la Cachola Chapacura y que sirve para el límite interdepartamental. Ese bulón ahora forma parte de la información geodésica nacional para los límites internos del país. Los límites, las señales donde acaba un distrito y comienza otro o al revés. Así lo ha certificado el IGM en un informe oficial, según dice don Mauricio Paz.
En el marco del conflicto que hubo el año pasado, el anteaño y el año pasado por efecto del censo, el senador Fernando Vaca, ex senador Fernando Vaca, pide al IGM que le certifique el bulón que había en Chapacura. Y el IGM le manda una respuesta, una certificación, estableciendo los datos precisos, la coordenada, la definición del código del bulón, etcétera, que habían establecido o habían sembrado en 1987. Pero además dan un dato revelador. Ese bulón forma parte de la Red Geodésica Nacional y de nivelación de altura de todo Bolivia. Por lo tanto, es un bulón oficial. Segundo, es una ubicación precisa. Y tercero, el IGM tiene plena exactitud del accidente geográfico al que se refiere. En referencia a otro asunto señalado en el boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, al uso de un mapa del Atlas Estadístico Municipal, donde Santa Cruz argumenta como una interpretación errada del límite veniano cruceño, el abogado Mauricio Paz también tiene su aclaración. La CONLIP fue una instancia que se crea a los efectos de resolver la claridad en los límites intradepartamentales básicamente y los límites departamentales. En ese sentido, la comisión trabaja y el resultado final elabora un atlas. Un atlas que no llega a surtir efecto porque cuando lo presentan el atlas a la comisión a la CONLIP, que estaba formada por todos los departamentos, todas las instancias territoriales, no lo aprueban por los errores que había en el mapa. Y uno de los errores que había en el mapa era el punto 1 del límite con Santa Cruz. No el tema de Chapacura, el punto 1, que la línea estaba más arriba, más al norte, y por lo tanto quedaba fuera Piso Firme. Y es en el único mapa donde Piso Firme queda al sur. Pero se tomó una determinación nacional. Primero, tenerlo al atlas, porque fue un esfuerzo económico, etcétera, tenerlo al atlas como una referencia y no como un documento oficial o legal. Segundo, se determinó que a partir de los errores que tenía el atlas, era necesario tener o contar con un sistema integrado de ordenamiento territorial. Y a raíz de eso nace el trabajo de la actual ley de límite, donde crea una entidad que se llama el Sistema Integrado de Ordenamiento Territorial, el SIOT, que es la única instancia que tiene los datos, las coordenadas precisas y la determinación de límites precisos, límites imprecisos, teniendo a los límites Beni Santa Cruz como límites precisos, eso es lo oficial. Y obviamente tenemos impreciso con La Paz y Cochabamba, como todos sabemos. Ahora bien, ¿dónde viene la vivada criolla? Resulta que el 2002, o por una emergencia, Tuto Quiroga saca un decreto, el 2 de abril del 2002 saca un decreto para que se pueda aprobar la cartografía electoral, y en ese artículo se comete el error o la vivada criolla y se establece que esa cartografía electoral va a basarse en los mapas del Atlas, en el Atlas estadístico de los municipios. Entonces, ahí viene la distorsión cartográfica, administrativa, electoral y censal, que no causa estado territorial. Por eso es que Santa Cruz hasta el momento ha podido
posesionar como una verdad material la jurisdicción de piso firme. No solo la jurisdicción, sino la cartografía que ellos intentan forzar, ¿no es cierto? Entonces, eso fue corregido el 2025, el año pasado, cuando se ajusta a toda la cartografía censal y electoral se ajusta a la cartografía geodésica oficial. Y esa cartografía que está vigente, que está legal, que es correcta, se basa en todo, no solamente la ley del 28 de noviembre de 1914, sino toda la monumentación cartográfica del país. O sea, todos los mapas después de 1914 mantienen la línea donde siempre ha estado. En la única parte que se mueve la línea divisoria es en el famoso y tristemente célebre Atlas Estadístico Municipal. Finalmente, Mauricio Paz critica la postura de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos cruceña, que desconoce la ubicación de Chapacura, es decir, no sabe dónde está o dice que está en otro lugar. Don Mauricio Paz dice que los representantes cruceños ya reconocieron el sitio durante las reuniones de la Comisión Técnica Mixta realizadas hace varios años, que se realizaron para la revisión de los puntos señalados de la frontera. Existe, dice, un acta donde está expresamente especificada esa aceptación. En ese sentido, a partir del 2002 empieza la prefectura del Beni con la prefectura de Santa Cruz, se dilata el trabajo conjunto por la inestabilidad social que vivimos entre el 2003 y el 2005, y en octubre o noviembre del 2006 se logra conformar una comisión técnica, jurídico-técnica, entre la prefectura de Santa Cruz y la prefectura del Beni. Las dos unidades de límite, aquí la dirección del límite, allá la unidad territorial del límite, conforman esa comisión mixta y hacen la inventariación de todo la línea limítrofe en el marco de lo que establece la ley de 1914. Y en referencia al punto sobre Chapacura, la comisión no solamente que reconoce Santa Cruz la ubicación exacta de Chapacura, sino que además suscriben un acta y en ese acta se establece que tomaron el punto en el GPS en el bulón que había implantado en la roca el IGM en 1987. Por lo tanto, hay un acta donde da cuenta de la conciliación entre las dos principales entidades territoriales sobre la ubicación geográfica del accidente geográfico. Calendario histórico regional. Enero lluvioso este año. ¿Qué será febrero? El refrán creo que va a ser al revés, ¿no? Aquí repasamos algunos hitos de la historia regional correspondientes a la tercera semana de enero. ¿Comenzamos? Calendario histórico regional año 1900, 19 de enero. Una ley firmada por el presidente José Manuel Pando crea la provincia Bacadíes en el Beni. En ella los cantones Riberalta y Villavella. Se establecen también los subcantones Esperanza, Illata, Guayaramerín, Ibón y Florida. La capital de la provincia es Riberalta. La ley fue reglamentada por decreto el 15 de febrero del mismo año y establece su división y sus límites. La ley autoriza la elección de las autoridades municipales y ordena al prefecto del departamento conformar un cuerpo de jurados. El mismo reglamento dispone que esta misma designación se efectúe en los municipios de Exaltación y Baures. Calendario histórico regional año 2021, 19 de enero. Fallece la primera víctima del COVID-19 en Huacaraje.
es un varón de 64 años. Es la segunda víctima mortal en la provincia de Itenes. La primera ocurrió una semana antes en Baures. Así acaba un periodo de 9 meses sin casos positivos de la pandemia en Itenes. Los municipios de Huacaraje, Magdalena y Baures acordaron cerrar su camino de ingreso y sus aeropuertos. Impusieron un estricto y voluntario enclaustramiento para propios y extraños. Calendario histórico regional. Trío Oriental, 60 años. A propósito del carnaval, nos viene un aniversario especial. Nos vino. El Trío Oriental cumplió 60 años. El trío que hizo y hace bailar todavía al más duro de las de abajo, nació un 14 de enero de 1966. Desde su domicilio, uno de los fundadores del trío, Lorgio Daza, nos envió un mensaje sobre esta fecha. Para todos mis grandes amigos del Beni, les habla Lorgio Dorado Áñez, integrante y fundador del Trío Oriental. Comentarles que estoy muy feliz y contento por el apoyo y el cariño tan grande de la gente de mi Bolivia, y decirles que estamos cumpliendo 60 años de trayectoria artística y estoy muy feliz, contento y orgulloso con Dios por la vida, la salud y la familia. Un poco nostálgico porque pasaron volando estos grandes, maravillosos años. Mucho cariño y bendiciones para todos. Felicidades a los integrantes del trío, el grupo de música tropical más afamado de Bolivia. Ahora que venga el carnaval, Trío Oriental seguirá haciendo bailar a todos. Escenario político regional. En el 2025 hubo elecciones para cambiar el gobierno nacional. Fue necesaria una segunda vuelta. Este 2026, en marzo, habrá nuevas elecciones, esta vez subnacionales. Se votará por gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales. En este proceso se presentan algunos partidos de vieja historia y agrupaciones políticas nuevas. Es decir, hay actores políticos conocidos y otros, muchos, de reciente aparición. Aquí en Sechimojos hace 3 años conversamos sobre la historia política veniana. Hoy ampliamos ese espectro desde el punto de vista histórico. Nos concentraremos en el siglo XX. Por si acaso ya estamos en el siglo XXI. Retrocedemos entre 50 a 70 años aproximadamente para conocer un poco más de la política regional que hubo entonces. Para esto acudimos a un investigador, Wilder Molina Argandoña. Abogado y sociólogo, Wilder tiene un amplio currículum. Tiene especialidad en Derecho Constitucional, es abogado. Aprobó una maestría en Ciencias Sociales. Es investigador del Proceso Autonómico Nacional. Es docente en la Universidad del Valle. Integra el Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma del Beni. Es escritor y es poeta. Esta nuestra charla con Wilder Molina. Bienvenido, licenciado Molina.
Licenciado Molina, cuéntenos en su experiencia, en sus lecturas, ¿cómo era la organización política en el Beni hace 60, 70 años? Bien, muchas gracias. Bueno, hace 70 años más o menos estamos hablando como un periodo limitado por la Revolución del 52, que evidentemente es un referente para marcar el antes y después de la forma de hacer política y de proyectar ideología en Bolivia, porque justamente el 52 abre una nueva etapa político-partidaria fundamentalmente instrumentada por el MNR con su opositor directo, la Falange, y entre medio partidos alternativos que estaban emergiendo con fuerza, como eran el Partido Comunista y el Partido Obrero Revolucionario. Y más bien estaban ya justamente siendo desplazados, y ya habían sido desplazados en esa fase posterior a la Guerra del Chaco, los partidos con esa ideología representativa de los primeros partidos del 1900, que eran el Liberal y el Partido Conservador, y luego el Partido Republicano, que finalmente desaparecieron como ideología y como identidad política. Pues ese es un tema clave para entender la forma de hacer política y partidos en Bolivia, el de la identidad. El decir identidad implica reconocer: estos son los conservadores, estos son los socialistas, estos son los piristas, cosa que hoy día no ocurre. Esa la forma de la identidad partidaria no existe hoy en día en Bolivia, más allá de lo que implicó identificar, inclusive con cierto estigma, al MAS ¿no? y al masismo, pero eso en todo caso fue de algún modo una proyección más de estigma que de una identidad político-partidaria fuerte y genuina además. Entonces el 50 es un punto clave porque en ese periodo fundamentalmente emerge la ideología del nacionalismo revolucionario y se proyectan las ideologías de izquierda, principalmente la idea de revolución socialista y comunista encarnada en esos dos partidos, ¿no? Esos partidos, los grandes y los pequeños, tenían democracia interna. ¿Cómo surgían los liderazgos? Bueno, esos partidos se formaron en torno a iniciativas personales de gente que compartía ciertas ideas clave de la forma de hacer política, tomar el poder y proyectar la construcción del Estado en Bolivia. Entonces, inicialmente eran círculos de amigos que conformaban y que compartían ciertas ideas, ¿no? en torno a ello. De hecho, digamos, los que formaron el MNR tuvieron una incidencia muy vinculada a la experiencia de la Guerra del Chaco. En general, los del Partido Comunista y del Partido Obrero emergieron como grupos de intelectuales contestatarios a la ideología del nacionalismo y del MNR, y que a su vez eran cuestionadores de la idea de la guerra del Chaco, porque justamente muchos comunistas no fueron a la guerra del Chaco, ¿no? Porque cuestionaban que ese era un problema generado por las élites en torno a la explotación y al manejo de los recursos naturales, y que el tema en Bolivia era en todo caso la revolución y la lucha de clases para resolver el problema de la construcción nacional. Entonces, eso digamos, matiza la forma en que se trabajó. Ahora bien, esa forma partidaria y la emergencia de esos líderes se dio en torno, por tanto, a esos proyectos políticos, y todos ellos en general compartían una formación intelectual, principalmente intelectual. No eran precisamente gente, digamos, vinculada directamente a grandes empresarios, a posesión de medios de producción. Eran gente intelectual. Intelectual principalmente por la formación, eran abogados. Pero diríamos no abogados, es que hay que diferenciar. Eran
juristas, que es diferente de decir abogado, que hoy día no se entiende mucho. Porque la formación en derecho en esas épocas evidentemente era la formación de mayor amplitud intelectual, porque no habían otras carreras como historia, ciencias políticas, sociología. Entonces la formación era muy fuerte en derecho, esos eran intelectuales, y de ahí que justamente emergían políticos con una visión de la política muy fuerte, y emergían también intelectuales orientados a la literatura. Los grandes literatos, las grandes novelas escritas en esa época fueron hechas por gente formada en derecho, porque entre otras cuestiones no habían oportunidad de formarse en carreras como filosofía, como sociología, etcétera. Entonces, evidentemente eso, pero justamente en general ellos no ejercían como abogados, o sea, porque abogado es la forma práctica de ejercer el derecho, que es hacer procesos judiciales. Ellos entraban en el campo político, y esa formación les permitía tener un mayor manejo de la estructura del Estado, porque obviamente en esa carrera se llevaba estructura del Estado, funcionamiento de la política, ordenamiento jurídico, todo eso les permitía tener un manejo más amplio, ¿no? Entonces esos liderazgos se formaron así, pero gradualmente, a medida que fueron conformando ya agrupaciones políticas con estructura, con ideología, con reglas, con normas, imperó ya el ideal de la militancia política, que es el otro tema clave que hoy día no existe en Bolivia. En ese sentido, ahora que hablamos de la militancia, ¿cómo se puede demostrar o mostrar la convivencia entre el sistema político, entre rivales? ¿Había convivencia o era, digamos, mutua rivalidad aguda, violenta? No, había una confrontación muy fuerte, principalmente ideológica y de debate de ideas, porque eran intelectuales, pues gente que, los MNRistas, con sus intelectuales como Feldman Velarde, Nazario Pardo Valle, crearon periódicos donde expresaban una serie de visiones políticas, ¿no? Eran pensadores, ¿no? Por el otro lado estaban los trotskistas, principalmente Aguirre Gainsbourg y Guillermo Lora, que eran pues intelectuales de primera línea, aparte de ser revolucionarios y activistas, eran grandes pensadores, que han hecho la historia de Bolivia escribiendo, la política escribiendo y pensando, y el Partido Comunista del mismo modo, pues. Pero eran gente tenían respaldo económico, eran gente de clase media con respaldo económico, lo cual también posibilitaba que detrás de ellos no estaba la aspiración de tener poder para usufructuar económicamente del poder. Esa es otra cuestión que hay. Y eso está muy ligado a que realmente la política en ese momento era una política de clase media, digamos, con tendencia a una élite. No estaban metidos en esa estructura los sectores populares, a no ser que se estén reflejando en todo caso más bien a través de las organizaciones obreras emergentes como la COP, los campesinos, pero no precisamente en los partidos políticos, ¿no? Entonces los partidos políticos tuvieron esa característica de ser un partido que reclutaba, se formaba en torno a intelectuales, y por otro lado con gente que tenía una economía que respaldaba su accionar político y no lo hacía dependiente del poder para sobrevivir en la vida diaria. Su objetivo no era alcanzar el poder por el poder. Claro, claro, era político. Eso es lo que de Max Weber, el gran sociólogo alemán clásico de la teoría de la política, señala, que hay dos modos de hacer política, ¿no? Vivir para la política o vivir de la política. Entonces él plantea de una forma en el enfoque elitista que solamente quien vive para la política, detrás de ello debe tener rentas e ingresos que le permitan moverse en la política con ese ideal de la política como un fin, no como un medio. Entonces, el vivir para la política es hoy en día un elemento muy dominante de la forma de hacer política. Digo, no es algo dominante de la forma de hacer política hoy en día en Bolivia, sino más bien el otro sentido, el vivir de la política. Y eso está muy ligado a que no hay exigencias detrás de eso, porque no hay ideología, no hay ataduras de valores y principios, tampoco controles partidarios, porque no existe estructura partidaria en Bolivia. Y estas características del liderazgo eran
igual si eran de tendencia izquierdista o derechista. Igual, y del mismo modo, o sea, eran intelectuales, o sea, eran, como dice digamos, de algún modo eran transformaciones de pequeños burgueses, por ejemplo, en el caso de los líderes comunistas, ¿no? No, después de una reflexión autocrítica, traspasaban ese límite de su clase y entraban ya en el campo propiamente ideológico, revolucionario del comunismo o del socialismo. Entonces, de hecho, más adelante, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que forma el Partido Socialista, era un intelectual de clase media, sostenido en una economía de una familia tradicionalmente de clase media, como fue él, y claro, en ese campo su formación también, y por eso mismo tenían una formación intelectual, porque la educación les permitía en función a los bienes y a los ingresos que tenían, ¿no? En la historia boliviana es clásico el ejemplo de la confrontación política entre MNR y Falange Socialista. ¿Cómo se revivió esa época, especialmente en el Beni? Ahora, ese es un tema importante, de un tema de estudio sociológico, sociohistórico en el Beni, tratar de cómo se configuraba el liderazgo político y las lealtades políticas en el Beni en torno a los proyectos de partidos nacionales. Ese es un tema clave. El Beni nunca ha estado aislado, y esa es la ventaja de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un enfoque nacional y en ese sentido integran expectativas de liderazgos regionales, y al integrar moderan tendencias de ruptura. Entonces el partido genera una unificación nacional, y en Bolivia necesitamos partidos fuertes en ese sentido. Y obviamente el Beni en ese sentido nunca ha estado excluido de la vida política nacional. Entonces hay que diferenciar un poco eso de la exclusión andinocentrista y todo lo que se dice, pero en otro campo, porque ha habido presencia fuerte en los partidos. El Partido Comunista ha habido presencia muy fuerte desde el Beni, ¿no? Entre ellos destacamos, por ejemplo, al doctor Hernán Melgar, un intelectual jurídico, él altamente formado en la teoría sociológica, en la teoría del materialismo dialéctico. Obviamente tuvo mucha trascendencia en la cúpula del Partido Comunista en Bolivia. El señor Gerson Justiniano, otro personaje muy importante, e inclusive en momentos más recientes, el famoso aviador y dueño de aviones, el señor Víctor Hugo Olivera, pues, ¿no? Literato, fíjese, literato, escribió unas novelas magníficas que reflejan la vida del Beni, de la ganadería, de la economía gomera, etc. Tierra Mojada me refiero, y no recuerdo el otro nombre, pero bueno, intelectuales como él, ¿no? Y justamente no eran de sectores populares, sino sectores de clase media vinculadas a una economía, ¿no? Una economía, digamos, independiente. Entonces, del mismo modo, en el MNR también y en la Falange se fueron reclutando a nivel de los pueblos, generalmente liderazgos urbanos, y en torno a los cuales se polarizaban también la vida social de los pueblos. Entonces, donde había fiestas de menerristas, no iban los falangistas, ¿no? O donde había de falangistas, no los menerristas. Esa polarización nacional se irradiaba, no obstante que la comunicación era tan difícil en esos momentos, porque solamente había radiocomunicadores y la radio normal, ¿no? A través de las ondas largas, pero no había otros medios. Pero es evidente que la polarización nacional se reflejaba también a nivel local y posicionaba a los actores en torno a temas nacionales, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante de tomarlo en cuenta. Esos liderazgos eran esos que emergieron luego en la forma digamos, del caudillo local, el que tiene seguidores, el que financia fiestas, el que ayuda a la clientela, digamos, de seguidores. Esa es la forma del caudillo local que fue emergiendo como figura hoy en el Beni. Pienso que esa figura ya no está vigente en el Beni, es un tema también de cambio. Están apareciendo más bien actores políticos más reclutados circunstancialmente, pero bajo no la figura de caudillos, como era la forma de hacer política, diríamos de los años
todavía hasta los años 90 podríamos decir que había esa forma de personajes locales con trayectoria, con carisma, con perfil, con dinero, que articulaban círculos sociales, ¿no? Daban, pero pedían, digamos, aquello que se reflejaba en voto de lealtad política. Hoy en día eso no hay a nivel local. Entonces, esa relación de la política nacional y sus efectos en lo local es muy interesante analizarlo, pero se dio en el Beni con mayor fuerza entre el 50 y, digamos, el año 2000, ¿no? En la época electoral o preelectoral, en ese periodo, 1940-1990 aproximadamente, ¿cómo se vivía eso en el Beni? Bueno, se vivía de una forma muy clara y visible entre las identidades políticas que reflejaban, porque había una identidad partidaria claramente. Estos son MNRistas, estos son falangistas, ¿no? Inclusive en las anécdotas tradicionales se suele decir que cuando pasaba un comunista, ese es comunista, y alguna gente se persignaba porque había la idea de que el comunismo era ateo, ¿no? Y eran personajes, claro, ahí había obviamente unos prejuicios en torno a eso, obviamente, pero así funcionaba la política, con una fuerte identificación, ya sea autoidentificación, yo soy MNRista, o heteroidentificación, esos son los MNRistas, esos son los falangistas. Esas identidades partidarias reflejaban modos de pensar la política también, ¿no? Y había, por tanto, diríamos, conciencia más clara de lo que implicaba ser MNRista, de lo que implicaba ser falangista, ser comunista, o ser pirista, ser socialista. Cuestión que hoy en día eso no existe, ¿no? Entonces nadie tiene un ideal de fondo en lo que significa, a qué marco normativo, a qué marco valorativo yo me agarro, cuál es mi paraguas valorativo en torno al cual yo voy a dar cuenta de mis actos políticos. Eso no existe hoy en día, porque hoy en día no hay sistema de partidos en Bolivia, ni en el Beni. Ahora bien, esa transformación también se da porque evidentemente con la crisis partidaria y la crítica a la forma de hacer partidos tradicionales en los años 90, ¿no? Cuando fue ya perdiendo fuerza la ADN, el MNR, y emergen nuevos partidos, entre ellos Nueva Fuerza Republicana, CONDEPA y algunos otros partidos, ¿no? Se van desplazando a esos partidos que habían emergido entre el 52 y el 90, ¿no? El Partido Comunista va decreciendo hasta convertirse ya en un pequeño partido, ¿no? de nostalgia, ¿no? Como son muchos partidos de nostalgia, entre ellos el mismo MNR, y también el POR, ni que se diga que hoy en día ya existe muy poco de lo que ha sido el POR como partido revolucionario, de mucha presencia política en Bolivia, fundamentalmente en las universidades, desde los años 70 hasta, diríamos que casi hasta el 2000. ¿No? Eran los que manejaban la ideología universitaria con mucha fuerza. Entonces, emergió ya el ideal de crítica a los partidos tradicionales a partir del Pacto por la Democracia, y se transforma hacia un nuevo escenario en el cual, para ampliar la participación democrática, se crean el famoso concepto de las agrupaciones ciudadanas, que da lugar a la formación de grupos pequeños a nivel local, generando una fractura y haciendo que la política tenga un enfoque utilitarista y pragmático, y deje de lado ciertos principios, ideologías y ciertas articulaciones a proyectos nacionales, lo cual ha hecho también que emerjan con más fuerza discursos regionalistas, etcétera, porque los partidos ya no podían sopesar y moderar esas tendencias a través de sus propias estructuras partidarias. En un Estado, el sistema de partidos es muy importante porque equilibra las tendencias disruptivas regionales, mientras pueden haber tendencias. Si el partido no existe a nivel nacional, eso tiene riesgo de permanente polarización. Pero en la política local no hay que pedirles tampoco que ellos defiendan y proyecten transformaciones sociales en base a grandes ideologías, porque lo local básicamente de la política es administrar los bienes y los servicios básicos, y entonces bajo ese concepto no hay mucho como que para un alcalde diga:
voy a transformar la vida de la sociedad, como podría decir un partido político cuando plantea un escenario nacional, ¿no? Vamos a, ¿no? Cuando emergió el MAS, de pronto sus intelectuales dijeron, vamos a construir el Estado plurinacional. Esa es una cuestión fuerte, nunca antes se había hablado de ello. No quiero decir que esté bien o que esté mal, a lo que me estoy diciendo era un proyecto político. A nivel local no existen esos elementos como para que se proyecte, entonces no se puede tanto pensar, digamos, que la izquierda está proponiendo, porque la izquierda, ¿qué puede proponer a nivel local más allá de decir, bueno, voy a hacer los servicios de manera democrática y amplia? Pero esa es una función del Estado local, todos lo van a hacer, no hay elementos como para realmente marcar una diferencia radical en la forma de pensar la política y del modelo de política. Si antes había fortaleza ideológica en la militancia, ¿no existía el transfugio? No existía el transfugio, muy poco transfugio. Lo que sí existió es pugnas de liderazgo que dieron lugar a las fracturas y la formación de partidos en torno a manteniendo la ideología. Del 52 para adelante, lo dice, bueno, lo dijo el gran intelectual René Zabaleta Mercado, pero lo dijo también un intelectual famoso de la literatura que falleció hace poco en Cochabamba, Cachín Antezana. El péndulo de la política fue el nacionalismo, la ideología del nacionalismo revolucionario. Del 52, por lo menos hasta el 2000, la política se funcionaba en torno a ese péndulo. ¿Cuán cerca, cuán lejos estoy de eso? ¿Cuán cerca a la derecha, cuán lejos a la izquierda? Eso de algún modo ha variado. Algo diríamos que Rodrigo Paz ha querido recuperar cuando invoca fuertemente el concepto de patria, amor, idea, nación, digamos, ¿no? Es un poco como queriendo introyectar esta idea de reivindicar un sentimiento nacionalista que ha perdido cuerpo en los últimos tiempos. Pero en general, esos 50 años, del 50 o esos 70 años, el ideologuema que se llama del nacionalismo revolucionario marcó la forma de hacer política de uno u otro liderazgo, sea de izquierda, de derecha o de centro. Hoy eso ya no vemos para adelante, porque no hay partido. ¿Han habido casos de abusos de poder notorios a nivel departamental? ¿Abuso de poder? No diría abusos de poder, pero bueno, ciertos grupos, ciertas familias, ciertos líderes locales se articularon muy fuerte a líderes nacionales en una relación muy cercana. Inclusive uno puede investigar que en torno a esa relación se dieron hasta matrimonios de líderes nacionales importantes, ¿no? que visitaban el Beni, visitaban Santa Cruz, y en esas relaciones políticas también hubo relaciones sociales, de la cual confluyeron también familias. Hasta esas implicaciones uno puede estudiar de cómo era la relación tan fuerte, de cómo irradiaba el poder político partidario desde el centro, llegaba, obviamente, había cercanía, había esa interrelación, esa interacción, y por tanto había también una lealtad a esa figura, ¿no? En el Beni tenemos, por ejemplo, otro personaje importante, intelectual, Guillermo Aponte Burela, ¿no? que igual tuvo una trascendencia muy fuerte en el proyecto socialista con Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero han habido otros personajes, bueno, los más conocidos que han tenido influencia a nivel nacional y generaron una política local con un enfoque de caudillismo, pero con presencia nacional, el señor Miguel Maluf, el señor Walter Guitera, ¿no? que tuvieron una presencia nacional muy fuerte, cosas que ahora no se ve, no se ha visto en las estructuras partidarias, o no más que en la estructura, en los poderes políticos configurados a nivel nacional. Pero más antes también hubieron, ¿no? Óscar Serrate Reis, ¿no? que fundó el movimiento de vanguardia revolucionaria, que era una decisión del MNR, era de Riberalta, un intelectual que fundó además el periódico Hoy de la Paz. Pero por otro lado tenemos el que le dio la sigla al MAS, ¿no? Era de Riberalta también él, ¿no? David Áñez Pedraza, un falangista intelectual riberalteño formado en Derecho,
con una posición nacional, con un liderazgo que tuvo presencia en La Paz, una presencia muy fuerte, y era una decisión del MNR, ¿no? Digo, de la Falange, ¿no? Entonces, esas presencias venianas a nivel nacional en esos proyectos políticos fueron muy importantes, pero ellos cargaban una ideología, un enfoque, tenían una concepción del Estado y de la política y tenían una formación intelectual muy fuerte, cosa que ahora no hay. La intelectualidad no sostiene al actor político hoy en día. Son visiones demasiado prácticas que solamente no ayudan a pensar la política de manera más amplia, sino básicamente, digamos, yo como candidato a alcalde voy a decir, voy a mejorar las calles de Trinidad, pero nadie va a decir, voy a ser un ciudadano comprometido con, qué sé yo, con los grandes valores del mundo globalizado. Entonces, nadie piensa en ese sentido, sino en las necesidades prácticas. Detrás de eso no hay, por tanto, una ideología y un proyecto político. En los últimos años, en las últimas décadas de este siglo, se cuestiona desde el norte y desde el sur, especialmente desde el norte, la falta de una identidad departamental. A nivel político esto tampoco existió antes. ¿Hubo divorcio político? Una identidad departamental, ¿en qué sentido? En sentido político, partidario. ¿Hubo grupo poderoso en el norte que tenga aceptación en el sur, en Trinidad, o al revés? O sea, el sur, el norte, nos referimos a Ribera Alta. Diríamos, en torno a lo político, no, más bien fue ese en torno ya a las ideas de las identidades emergentes en el Beni regionales, que es la identidad en torno a lo amazónico al norte y la identidad en torno al centro, que es la parte más, digamos, influenciada por las misiones. Pero en temas partidarios, Ribera Alta siempre tuvo un vínculo directo con los partidos y líderes nacionales también. No pasaba por Trinidad, no pasaba por Trinidad, ¿no? De ese modo emergieron a nivel nacional Oscar Serrate Reyes y David Áñez Pedraza, pero también emergieron también en otros partidos. Entonces, Ribera Alta tuvo siempre una relación, sus élites, sus cuadros políticos tuvieron una relación directa con el nivel central del Estado. Es decir, con el poder político central que estaba en La Paz, ¿no? Y Trinidad de otro modo. Entonces, eso también se reflejaba como que en dos liderazgos regionales, en dos formas de conectarse a nivel nacional, que se refleja también en la parte de la vinculación partidaria, porque también en las relaciones con el Estado, con el poder político nacional, con los gobiernos, eso también funcionó en esos dos niveles, ¿no? Y eso tiene también su explicación histórica, porque desde que hubo el famoso territorio de Colonia, ¿no?, en Ribera Alta se generó una relación más directa con el poder central, que luego hasta ahora se fue expresando y reflejando también en una llegada directa, ¿no? Y eso no cambió. Cuando Evo Morales la llegada era directa, ¿no? Los beneficios eran vinculados a Ribera Alta, al margen de lo que se podía pensar de Trinidad, ¿no? Trinidad no filtraba nada de esa. Gracias al licenciado Wilder Molina Argandoña por su tiempo y por sus conocimientos. La política es la expresión de la democracia. Hoy aquí mostramos un examen histórico del sistema partidario que hubo en el departamento del Beni. Esperemos haber ayudado a ustedes. Terminó nuestro tiempo, terminó nuestro libreto, terminó el programa. Rusurupaya memenoviono, Rusurupaya tatanoviono, Bimmokanine, Tepona semana.